Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Soy Jan Herrera y el día de hoy vamos a tratar un tema fascinante. Dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido y no solamente estoy segura de ello, sino que además es la fuente de un enorme poder y bienestar en nuestras vidas. Nos acompaña una buena amiga, una buena lectora y una mujer que admiro por su sabiduría y por su forma de vivir. El día de hoy hablaremos sobre intuición. Si estás lista, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como te comenté en la introducción, el día de hoy hablaremos sobre intuición. Un tema que de verdad considero de una gran relevancia para el universo femenino. Es común escuchar que las mujeres tenemos un sexto sentido. Vamos a explorar qué es la intuición, qué significa para cada una de nosotras, si nos hemos desvinculado o no a lo largo de nuestra vida, y te vamos a compartir cómo es que nos conocimos. Le voy a dar la bienvenida a Magdalena. Ella quiere que la presente de manera sencilla, como una simple lectora. Y eso no me habla más que de la sencillez con la que va por la vida, aún siendo una mujer sumamente sabia y que estoy segura que enriquecerá mucho este espacio. Querida Magdalena, te doy las gracias por estar aquí. Eres la primera invitada y además fue intencional. Quería que fueras la primera mujer que me acompaña en este espacio y de todo corazón te lo agradezco y te doy la bienvenida a Vivir para Florecer. Bueno, muchas gracias y tengo que decir que, bueno, es un honor por una parte y ha generado una pequeña ansiedad esta invitación, pero fue precisamente la intuición la que produjo mi encuentro o nuestro encuentro con Ian. Eh, Estaba yo por practicar una pequeña cirugía, por hacerme una cirugía, y hojeando Instagram me aparece la publicidad de su espacio llamado entonces Lectora Recurrente. Y miré las publicaciones que tenían y dije, ¡ay, qué lindo! Esto me encantó, qué lindos temas toca, que le escribí en el acto, me contestó, y así fue como nos conocimos en un círculo de lectura conjunta, de un libro precioso que es Mujeres que corren con los lobos, y bueno, desde allí hemos permanecido unidas por la lectura. Totalmente, y justo eso es algo que les quisiera compartir. Yo creo que buena parte de lo que hoy soy en día y de mi vocación en la vida y de lo que más disfruto es formar parte de círculos de mujeres. Y justo como lo menciona Magdalena, nos conocimos en la lectura de este libro que, bueno, les he recomendado hasta el cansancio, Mujeres que corren con los lobos. Y fue una lectura muy especial, porque a lo largo de 6 meses completos, con un grupo de mujeres en diferentes partes del mundo. Magdalena nos acompaña desde Argentina, teníamos amigas en Chile, en México, en Perú, de diferentes edades, de diferentes historias. Fue muy potente cómo pudimos ir creciendo y reflexionando de la naturaleza femenina a través de este libro. Y precisamente a raíz de ahí muchas cosas buenas han salido y el viernes pasado comenzamos el nuevo Círculo de Mujeres de Vivir para Florecer. Fue un espacio sumamente enriquecedor en el que precisamente hablamos de la intuición. Así que ahora que lo tenemos fresquito, vamos a compartirte aquí algunas de las enseñanzas que pudimos obtener de esa reunión y la energía y las reflexiones. De verdad, creo que si nunca has estado en un círculo de mujeres, debes darte la oportunidad de hacerlo porque es algo que puede inspirarte y que puede transformar tu vida. ¿A ti qué te pareció, Magdalena? ¿Cómo lo viviste el viernes pasado? Fue un encuentro muy bonito, también con chicas de distintos países. Y bueno, esa hora compartida pasa volando, cada una exponiendo
eh, su parecer con respecto a la pregunta que se plantea, y creo que puede ser un encuentro que para, sobre todo mujeres que transitan la soledad o que quieren estar acompañadas por otras mujeres, puede resultar muy favorecedor en sus vidas. Así que ha sido una linda experiencia. Sí, creo que nos enriquece mucho de manera individual y sobre todo la energía. O sea, hubo un momento en el que yo decía, wow, es increíble porque realmente no nos conocíamos antes de la sesión. Algunas sí, pero no como grupo. Pero hay puntos comunes en el ser femenino y hay una confianza y hay una empatía que se vuelven sumamente especiales. Y si les parece bien, comenzaremos a responder algunas preguntas que nos pueden dar pauta para esta conversación. Lo primero que me encantaría preguntarte, Magdalena, es, ¿qué es para ti la intuición? Bien, hay muchas definiciones, ¿verdad? El otro día conversábamos sobre el tema y decíamos que es eso, sabemos saber cómo lo sabemos, ¿no? Eh, Aspectos de la realidad, sensaciones, nociones que estamos viendo, que queremos interpretar, y de golpe tenemos una opinión sin haber pasado por nuestra mente. También me gusta mucho recordar la forma en que Clarisa, la autora de nuestro libro, eh, la definía diciendo que es el tesoro de la psiquis de toda mujer, y de todo hombre también. Eh, pero me gustaba mucho escuchar cuando ella decía que es como una misteriosa, que como en una misteriosa bola de cristal que todos quisiéramos tener, la mujer puede verse a través de una misteriosa visión interior. Y bueno, allí se nos explicaba que ese gran poder, ese don innato, eh, que encierra una gran sabiduría, está formado por una visión interior, por un oído interior, por una percepción interna y por esa gran sabiduría que la baña. Eh, Recuerdo que en muchos párrafos ella nos decía agudizar el oído. Y entiendo que se trata de estar atentos, ¿no? Atentos para escucharnos. Eh, He leído algunas definiciones también de intuición y una que me gustó mucho, que es la voz del alma. Y bueno, a veces nos cuesta escucharla. Qué bonito. De hecho, el viernes pasado, si recuerdo bien, tú la definías así, como la voz del alma. Me parece una forma muy linda de definir lo que es esta sabiduría que todos tenemos en nuestro interior. Bien mencionas, no solo las mujeres, también los hombres tienen este espacio de astucia interior, de sabiduría. Sin embargo, bueno, este espacio está dedicado para honrar a las mujeres, así que escucharán que nos estamos refiriendo a la sabiduría femenina, pero no es exclusiva de las mujeres. Para mí la intuición es la brújula interna que siento en mi cuerpo y que me dice si voy por el camino correcto o no voy por el camino correcto. Creo que alrededor de la intuición hay muchos mitos que nos llegan a hacer creer que puede ser algo mágico, algo místico, espiritual, y sin duda lo es. Pero además es la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar información de una manera sumamente rápida, porque cuando prestamos atención a algo, alcanzamos a ser conscientes de que recordamos solo una parte chiquitita de la información, pero sería imposible poder darnos cuenta de todo lo que procesamos. Entonces nuestro cerebro es como si fuera una gran memoria en la que vamos almacenando todos aquellos recuerdos y se guardan además esas memorias emocionales o esas memorias corporales. Desde que somos muy pequeñas, aunque no nos demos cuenta, cuando nos exponemos a alguna situación que no dejó una huella emocional positiva, por así decirlo, que ojo aquí que no hay nada que sea positivo o negativo, pero se quedan huellas en nuestro cuerpo.
Y cuando pasan los años, sin que nos demos cuenta, hay reacciones corporales que tenemos de rechazo, de miedo o de calor en el cuerpo. Hay una autora, Elizabeth Gilbert, en, no me acuerdo, no es cierto, no fue Elizabeth Gilbert, fue la autora de un libro que se llama Indomable, Glennon Doyle. ¿Lo has leído tú, Magdalena? Sí, La autora nos compartía que la manera de conectar con su intuición era ver si ante una situación eso le producía frío o calor. Y ella siempre nos decía, siente tu cuerpo. Si algo es el camino correcto para ti, vas a sentir calor en tu pecho, en tu cuerpo, y si no, vas a sentir frío. Me parece una forma muy interesante de expresarlo porque realmente la intuición se siente en el cuerpo. No es un proceso mental, por lo menos no de forma consciente. Sí pasa en nuestro cerebro, pero antes de que nos demos cuenta de qué está sucediendo a nivel mental, nuestro cuerpo ya tiene esa sabiduría. ¿Qué te parece, Magdalena? es cierto. Me gustó tu definición, sí, me gustó tu definición de brújula interior. También he escuchado que se habla de ella como un GPS que nos dice que por aquí dobla para aquel otro lado, y bueno, y que se manifiesta justamente en sensaciones eh, que nos conducen ante lo negativo o, por qué no, lo positivo, como para orientarnos sobre cómo actuar en determinados momentos o experiencias. Claro. Oye, Magdalena, y eso me lleva a preguntarte, ¿en algún momento tú dirías que te has desconectado de esa voz interior, de esa voz del alma? En esta larga vida puede ser que lo haya hecho, sí. Eh, uno trataba de pensar en eso y recuerdo hechos de niña donde la intuición se manifiesta de una manera más pura. Tal vez en la juventud, cuando uno se llena de tantos ruidos exteriores, eh, se haya perdido. Pero por fortuna, desde hace muchos años me he inclinado a prácticas que han favorecido este encuentro con uno mismo, con una misma o introspección, como la práctica de Tai Chi Chuan, yoga, meditación, y eso ayuda muchísimo. Y dices dos cosas que me parecen sumamente relevantes. De hecho, el viernes pasado en el Círculo de Mujeres lo platicábamos. ¿En qué momento dejamos de escuchar nuestra intuición? Y casi unánimemente dijimos en la juventud, ¿no? Cuando empezamos a lo mejor a poner en duda todo lo que somos, donde dejamos que el exterior entre, ¿no? Y permee mucho en la imagen que tenemos de nosotras mismas. Eh, Porque además es interesante, porque es cuando más inseguras nos volvemos y casualmente es cuando solemos dejar de escuchar esa voz interior por escuchar las voces exteriores. Y luego la autora, justamente Clarissa Pinkola Estés, nos decía eh, que la forma de que la intuición sea más afinada o que nos sirva más, por decirlo de alguna forma, es precisamente alimentándola. Y la alimentamos a través de la escucha, de hacernos caso una vez y otra vez y otra vez. Vamos afinando esta sensación de certeza que se siente en el cuerpo y que nos dice precisamente hacia dónde ir. En algún momento, Magdalena, me dices que es probable que te hayas desconectado, pero ¿se te viene a la mente como algún ejemplo de qué pudo haber pasado por esa desconexión? ¿O alguna vez que hayas dicho, debí hacerle más caso a mi intuición? Sí, no tengo ningún momento claro en eso, eh, pero sí puedo decirte que se manifestó en mí con una claridad brutal cuando tuve un episodio familiar muy terrible en cuanto a salud, eh, eh, donde el riesgo de vida de una persona muy querida era 50-50.
con una cirugía de emergencia de 15 horas, y yo tenía mucha familia a cargo, digamos, mis hijos, y en esos momentos una voz interior, pese a un mes de terapia intensiva al familiar, una voz interior me decía todo el tiempo: calma, hay que esperar, mantener la calma para que todos estén calmos. Eh, es, creo, mi mejor ejemplo de cómo funcionó la intuición en mí. ¿Y qué te llevó a hacerle caso a esa voz? Creo que porque era una situación de extrema complejidad, de extrema gravedad. Y eran muchos días de espera y muchos días de estar eh, conmigo misma esperando. Y bueno, el cultivo de mis prácticas, como te decía, me ayudó muchísimo para confiar y, y saber que solo debía esperar. Y el resultado fue favorable. Sí, sí, afortunadamente fue muy difícil, fueron 7 meses de lucha, pero el resultado fue bueno y fue tal cual lo decía esa voz interior. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que se me hace muy linda. Y para mí hay algo clave que dices acá. Tú ya tenías unas prácticas que te permitieron tener serenidad y ecuanimidad ante una circunstancia que fue muy desafiante para ti. Yo me identifico en esa clase de situaciones, pero definitivamente me ha tocado la otra parte. O sea, yo tengo ejemplos fuertes de cuando no he escuchado mi intuición. Y para mí fue muy relevante porque yo lo sentí en mi cuerpo. Alguna de las veces más fuertes, recuerdo que en ese momento me invitaban a competir por una posición en otra ciudad, en el corporativo de la empresa en la que yo trabajaba. Y aunque tenía buenas credenciales y creo que lo podría haber hecho muy bien, todo en mi cuerpo estaba en una resistencia total, pero una resistencia de verdad. Me quedé dormida antes de la presentación que tenía que hacer. Me enfermé del estómago, me dolía la cabeza y mucha gente me diría, bueno, pues es que estabas nerviosa. Y la verdad es que ante situaciones de estrés yo me manejo bien, sobre todo a nivel laboral. Creo que tengo una muy buena gestión del estrés, pero todo en mi sistema me decía, no, no es ahí, no es lo que quieres, no es para ti. Y me acuerdo perfecto que ya estaba a punto de presentar. Entré al sanitario, respiré, hice una pausa para conectar conmigo y me pregunté, ¿qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿No? ¿Qué haces aquí? Y la respuesta llegó y dije, esto no es lo que quiero. Me acuerdo que ya me tocaba pasar, entré, hice la presentación, creo que lo hice muy bien, pero terminando la presentación les dije que les agradecía muchísimo, pero que eso no era para mí. Y en automático todo se pasó, todos los síntomas que tuve por muchas horas, pero fue de verdad como de inmediato. Y para mí fue una gran lección, no solamente a nivel profesional. De hecho, me lo preguntaron, bueno, si tú tienes tanta seguridad que no querías, ¿qué haces aquí? ¿No? Eh, y bueno, respondí con honestidad y les dije que me acababa de dar cuenta que no es lo que yo quería. Eh, pero para mí la lección fue mucho más allá, fue aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a honrar lo que sentía, porque dejé la posibilidad o cerré la posibilidad de un trabajo que a lo mejor mucha gente hubiera querido o que mucha gente me hubiera dicho que era como el siguiente paso de mi carrera, porque vivimos en un mundo que está lleno de voces y que te dice cuál debe ser tu siguiente paso y qué debes de aspirar y cómo debería ser la felicidad. Y para mí fue un antes y un después. Y no creo en las casualidades, pero poco tiempo después, justamente empezamos a leer Mujeres que corren con los lobos. Y cuando empiezo a aprender cuáles son las fases para escuchar la intuición, para mí fue muy sorprendente porque me di cuenta que muchas cosas las había hecho de manera intuitiva, pero también me di cuenta que
hay caminos para poder cultivar esa intuición. ¿Recuerdas, Magdalena, lo que la autora nos habla en relación a cómo se transmite de madres a hijas o entre linajes de mujeres? Sí, ella afirma justamente esto, ¿no? Es un don que se transmite de esa manera, de madres a hijas, a través del linaje femenino, y bueno, lo ejemplifica muy bien en ese cuento donde Basalisa es una niña cuya madre muere y le da una muñequita que representa la intuición y la va guiando en todo su camino. Y justo cuando te escuchaba pensaba cómo eh, este don va desarrollándose de acuerdo a un proceso tal vez madurativo, ¿no? Eh, Cómo se va desarrollando para el ejemplo que diste, por ejemplo, en ese momento tan determinante, donde tuviste todas las manifestaciones emocionales y físicas, y pudiste esclarecer qué era lo que realmente querías en ese momento, en base a lo que tu intuición te aportó. Pero me preguntaba, justamente hoy ambas leímos el capítulo 3, les voy a decir cómo se llama exactamente, el rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación. Y como bien lo dice Magdalena, hay un cuento, es un cuento antiguo que viene de Rusia, me parece, que se llama Sí. Vasalisa, ¿no? Y es un cuento de iniciación femenino. Y justamente ahí nos habla cómo a través de un simbolismo que es una muñeca, una mamá entrega a su hija la intuición y la va preparando para no ser demasiado buena, ¿no? Es decir, para no complacer demasiado, para no seguir demasiado las reglas y por el contrario, para conectar con su propia voz y con su propia fuerza interior y en palabras de la autora, para conectar con la que sabe, que es el arquetipo de la mujer salvaje. Y mientras yo lo leía, yo me preguntaba precisamente cómo sería una niña, una jovencita cuya crianza hubiera cultivado esa voz, ¿no? En mi caso no fue así. Creo que a su vez mi mami no gozó como de ese privilegio de que la abuela la empoderara, digamos, a escuchar su propia voz. Y yo digo que lo aprendí pues ya bastante grandecita, no sé, a lo mejor a los 25 años, una cosa así. A lo mejor en relación a toda una vida, que espero que sea larga, pues fue joven. Pero por muchos años dudé de esa voz. Y de hecho, tengo el privilegio de acompañar a mujeres de diferentes edades que no necesariamente escuchan esa voz. Y algo súper común que me dicen es, debería de haber escuchado más mi voz interior. ¿Te ha pasado, Magdalena, que alguna amiga te comparta eso? Sí, en general se duda, ¿no? Se duda porque da miedo jugarse tan frontalmente sin tener un asidero externo, pero supongo que es por lo que nos dice la autora, ¿no? Esto de se dificulta esto de escucharnos porque nuestros modos de vida nos alejan un poco de esa posibilidad. Estamos, como hablábamos el otro día, estamos rodeados de información, de pantallas, de mucho para saber, mucho para leer. Entonces a veces no nos hacemos el tiempo de aquietarnos, de ir hacia adentro. eh, y creo que esa es la causa principal, ¿no? Justo. Y yo te preguntaría, Magdalena, ¿qué elementos consideras que deberían estar presentes para que pudiéramos escuchar a esa voz? Ujú. Bueno, eh, creo que está muy adecuado para ello esto de hacer alguna actividad como meditación, no complicado, tener un simple momento para sentarnos y dejar pasar los pensamientos, eh, para hacer lugar justamente para que surja esa voz interior y vinculada a ella surge también esa creatividad que nos da respuestas, ¿no?
formas de escribir, escritura intuitiva, eh, si nos gusta pintar, espacios para crear, espacios para volcar lo que sentimos, bueno, práctica de yoga, de tai chi chuan, eh, eh, caminatas meditativas, contemplación, si nos hace bien estar en la naturaleza y eso nos inspira, bueno, en buena hora. Y relacionado con ello, quería leer un pequeño párrafo de este capítulo que mencionamos, donde la autora justamente dice, eh, a muchas mujeres dicha tarea les exige que cada día dejen libre un espacio para la meditación, un espacio para vivir que sea indiscutiblemente suyo, con papel, plumas, pinturas, herramientas, conversaciones, tiempo y libertades destinadas exclusivamente a este fin. Bueno, habla del psicoanálisis, la contemplación, la meditación, la aceptación de la soledad y otras experiencias de acuerdo a las preferencias de cada mujer. Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y retomo un punto que dices que me parece muy relevante, cómo estamos llenos de distracciones. Todo en el mundo nos exige, porque ya ni siquiera es que nos invite, ya esto es una exigencia a estar hiperconectados, a depender del teléfono 24/7, a estar al tanto de lo que pasa en redes sociales todo el tiempo. Y es cierto, incluso hay tantos libros, a mí me pasa y de hecho en algún momento me abruma. Hay tanto que leer que de pronto todos los lectores decimos, ¿cómo quisiera tener más tiempo para leer? Y para mí ha sido también pues una revelación el madurar y decir, no necesariamente, ¿no? No tengo que leer todo lo que está disponible. A veces basta con volver a cosas que me hacen sentido, darles el tiempo, darles la profundidad, pero creo que no es sencillo. Es incluso, creo que contraintuitivo, porque todos hacen lo mismo, ¿no? El estar distraídos, el estar hiperconectados y bajar el ritmo y tener una vida mucho más contemplativa y mucho más centrada, hoy es prácticamente un lujo. ¿No te parece, Magdalena? Y tal cual, vivimos en una sociedad que está tan inundada de información tentadora. En el caso de los libros, todas queremos leer todo, pero realmente tenemos que aceptar que no se puede, necesitaríamos días de 40, 50 horas, y tenemos que vivir en el medio. Entonces, creo que esto de aceptar que hay que saber manejar los tiempos y, y bueno, ella es cuando hace un rato mencionamos ese párrafo de agudizar el oído, es una manera, pienso, de decirnos estar presentes en nuestras vidas y para ello necesitamos dejar pequeños espacios. Creo que en el final del libro, Clarisa nos dice en un momento algo como, prométanme que se harán un momento cada día para eh, dedicárselo a ustedes, solo estar con ustedes a manera de una pequeña meditación simple, sin necesidad de nada engorroso, simplemente silenciar por un minuto la mente, respirar que pienso que es la puerta de entrada a todo este camino, respirar conscientemente y nada más, un poco de quietud y bueno, cortar de esa manera la vorágine en la que vivimos. Sí, totalmente. Y me gustaría, para ir cerrando un poco la conversación, leerles yo también un fragmento que está en la página 99 y la autora nos dice, ¿qué utilidad tiene esta intuición salvaje para las mujeres? Como el lobo, la intuición tiene garras que abren las cosas y las inmovilizan. Tienen ojos que pueden ver a través de escudos protectores de la persona y orejas que oyen más allá del alcance del oído humano. Con estas formidables herramientas psíquicas, la mujer adquiere una astuta e incluso precognitiva conciencia animal que intensifica su feminidad y agudiza su capacidad de moverse confiadamente en el mundo exterior. ¿Qué te parece este fragmento?
fantástico, un párrafo que cierra perfecto esta conversación. Y justo me gustaría a ti preguntarte, ¿qué beneficios le ves tú a escuchar la intuición? Bueno, a sentirte más segura en la toma de decisiones en determinados momentos. Creo que es a sentirse más cómoda, eh, más, más segura, más protegida. Este, es eso. Y el protegida me hace mucho sentido, mucho, mucho sentido porque eh, a nuestro alrededor hay muchos peligros. Digo, venimos de países de América Latina donde las mujeres nos enfrentamos a retos constantes en temas de seguridad a nivel laboral. No es una sorpresa para nadie que tenemos que ser muy astutas muchas veces para protegernos y para poder movernos en un ambiente que no necesariamente quiere nuestro bienestar. Yo le veo muchísimas ventajas a escuchar la intuición. Lo primero, que para mí es muy significativo porque ha conectado profundamente con mi experiencia y tiene que ver con sentir que estoy siendo congruente con quien soy, sentir que honro mi naturaleza interior al hacer exactamente lo que mi ser interior me dice que debo hacer. Y, y esto es algo que desde mi experiencia te da una serenidad muy especial, porque me ha tocado que incluso mi gente más querida me dice que no a algo, ¿no? O que creen que no es lo mejor para mí, pero el tener esta certeza interior que me dice, no escuches las voces, incluso las voces que más amas, y escucha esta voz en Ujú. tu interior, hasta el momento siempre me ha dado resultado. Creo que podemos avanzar con mayor seguridad en la vida, con mayor confianza, con mayor comodidad. Y para mí, algo de lo más relevante es que cuando te das la oportunidad de escuchar tu intuición y de seguirla, también abres esa posibilidad para otras mujeres a tu alrededor. En mi caso tengo una hermana pequeña, una prima pequeña que es como mi hermana chiquita. Y justo hoy tenía una conversación con una de ellas que va a empezar su vida laboral en un entorno que es sumamente hostil para las mujeres. Y yo le decía, bueno, una cosa a la vez, ¿qué te dice tu intuición, no? De esta nueva, de este nuevo trabajo. Y me decía, no sé, hermana, no sé nada de mi intuición, ya veré, ¿no? O sea, cuando esté ahí. Y son como estas preguntas para ir despertando esta curiosidad y esta sabiduría en otras mujeres más jóvenes de nuestra edad, más grandes. Creo que nunca hay un momento preciso para conectar. ¿Qué te parece, Magdalena? ¿Tú cómo compartes estos temas con otras? Tienes una hija. ¿Cómo dirías que ha sido esa transmisión de la intuición? Naturalmente, con los ejemplos, las charlas, eh, bien, cada cosa tiene su momento, ¿no? Este, a veces, cuando nosotras mismas hemos sido chicas, no le damos la misma atención que cuando vamos madurando y pasando por las experiencias. Todo llega en su momento, ¿no? Este, y esto justamente de la intuición se va desarrollando con los años. Aún a veces a mí me pasa que quiero escuchar esa voz y me cuesta porque no estoy en la calma o en el momento adecuado para hacerlo. Así que hay que ir de a poco, de a poco. Y eso es un punto bien relevante, Magdalena, y gracias por traerlo. Creo que va cerrando muy bien la conversación, porque también tengo gente que me dice, oye, Jam, yo le hice caso a mi intuición y me falló, ¿no? Como que no es lo que tenía que hacer. Eh, y siempre pregunto, bueno, ¿cuáles eran las condiciones externas en tu vida? Porque a mí me pasa, hay veces que no hago calma, que estoy tan abrumada, que estoy tan estresada, que estoy tan obstinada en algo que quiero, que lo que yo creo que es la voz de mi intuición es la voz de mi ego o es la voz del exterior que he dejado que se filtre en eso que yo creo que es mi sabiduría y me obstino en algo y lo hago, aunque yo sepa en el fondo de mi corazón que eso no es lo que debo hacer. Entonces,
creo que no es un tema menor y no es una invitación menor el decir cómo debes de hacer calma y estar en serenidad para que la voz que llegue sea la voz de tu intuición y la voz de tu alma, y no una voz que te quiere perder, ¿no? Porque las mujeres también tenemos estas fuerzas intrapsíquicas que intentan descarrilarnos, que nos infunden miedo y bueno, es parte de la naturaleza de todas las mujeres. Pero bueno, para ir cerrando la conversación, Magdalena, me gustaría hacerte una pregunta que le haré a todas las invitadas que pasen en este espacio. ¿Cómo dirías tú que te conectas con la sabiduría y con el poder en tu vida? Qué difícil. Bueno, es difícil la pregunta. Bueno, me conecto con esa sabiduría porque he recibido digamos, muchas enseñanzas de mi madre, que a su vez las recibió de la suya, y eso realmente me permite esa conexión. Y la segunda parte era el La poder. sabiduría y el poder personal, ¿no? ¿Cómo te conectas con la vida? Uh-huh. El poder. Puedo decir que me siento poderosa en cuanto a que estoy viva, saludable, gracias a Dios, que puedo ver, disfrutar de ver una puesta de sol, disfrutar la vida. Lo basaría en eso, fundamentalmente. Y me voy a permitir contarles que Magdalena es una mujer sumamente conectada con la naturaleza. De hecho, yo creo que es una de las partes que más disfruto de nuestra amistad, porque me comparte fotos de sus jardines y de lo que va retoñando. Y bueno, es un festejo esta conexión tan especial que tiene con la naturaleza y me hace todo el sentido del mundo. Te agradezco infinitamente que hayas estado en este espacio, que hayas tenido la apertura para compartir un poco de tu experiencia de vida. Estoy segurísima que va a ser de utilidad para las mujeres que nos escuchen. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jan. Ha sido una charla muy agradable y bueno, seguimos en contacto. Y te agradezco a ti que escuchaste hasta esta parte del episodio. Si te gustó, si sientes que te aportó valor, te invito a compartirlo en tus comunidades, en tus redes sociales y a que sigamos la conversación en @vivirparaflorecer. Si quieres dejarme un comentario, una valoración de 5 estrellas, será de mucha utilidad para seguir creciendo este proyecto y seguir llegando a otras mujeres que puedan estar interesadas en su desarrollo personal y a conectar con su sabiduría y su poder personal. Nos vemos en el próximo episodio.